Ni siquiera tienen que estar interpretando, no, es que el 58 dice que las reservas serán de tales y tales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es donde viene el otro problema? Ni demostrar no debilidades. Este gobierno ha metido mucho la pata y ¿qué tema tiene uno que reconocer? Es un tema ya de academia, que no le corresponde, no le compete a la Junta Central Electoral, que tiene una ley, que para eso más que resolución, era que iba a cogerse en los términos, eso no necesitaba nada extraordinario, en los términos del artículo 58. Entonces, el arroz con mango lo ha hecho la Junta Central Electoral. ¿Ah, sí? Sí. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, autor de muchísimos libros, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, y un abogado que nosotros con cierta frecuencia, cuando hay muchos temas relacionados con esa área, lo convocamos a tratar de uno entender un poco el panorama. Trajano, buenos días. Buenos días a ustedes y como siempre, Buenos pues días. Gracias por este espacio que nos aperturan, ¿verdad? Para interactuar y participar con ese gran público que por tantas décadas le sigue. Dice Jacqueline que no hable de tiempo. Así. Ya el día 3 de julio cumplimos ahí unos añitos. No somos mayores de edad, pero casi. Uno de los temas del momento es la resolución 13-2023 de la Junta Central Electoral, que establece reserva 20% por nivel. La oposición cerrada dice que no, que el artículo 58, que es general, que es de todas. Y que eso, la forma como lo hicieron, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice el abogado? Miren, yo puedo decir que he sido un testigo de excepción, incluso de la génesis que se ha dado en algún momento, ¿verdad? El inicio, en relación a algunos aspectos en el orden de interpretación más que de interpretación, diríamos que de concretar en un caso en particular, el artículo 58. El artículo 58 de la ley 33-18, que es la que establece, es la que hace mandatoria la capacidad, la posibilidad de que hayan reservas del 20%, no en los niveles como se ha estado planteando. Debió tal vez haberlo hecho el 58 referido a los niveles, y ahí entonces partimos también de una confusión, porque no es los niveles, pero tampoco marginado o fuera del entorno de los niveles, pero a nivel de candidaturas. Pero ¿y si no especifica, Trajano? Especifica no en relación a niveles, sino a algunas candidaturas que no incorporan, que no incluyen todos los niveles, o que no incluyen la totalidad de los niveles, incluyen todos los niveles, pero no la totalidad de los niveles. Y me explico. El artículo 58 dice, mira, las candidaturas serán de todas las candidaturas a los puestos de senadores, diputados, regidores, alcaldes. O sea, está excluyendo, está dejando fuera los vicealcaldes, está dejando fuera de igual forma también a los suplentes de regidores, que son 1.164, igual cantidad de lo que serían pues también, en este caso, los regidores, igual cantidad. Y de igual forma también a los vocales, a los directores y subdirectores envuelve casi todos los niveles, no así todos los niveles, sino que lo refiere a candidaturas, lo que serían los vocales y directores y subdirectores de distritos municipales. De ahí que en el año 2019 el PRM intenta, fundamentalmente en las partes de la senaduría, intenta reservarse 26 senadurías, lo cual trasciende con creces ya lo que sería la reserva normal, natural, que ciertamente de los senadores serían unos 6 de 32. Va una persona de Monteplata, fue una sentencia que yo recogí y fiché, un aspirante del PRM de Puerto Plata, y va al Tribunal Superior Electoral. Hace el planteamiento y el Tribunal Superior Electoral, en un caso que, como bien señala Jorge Prat, no es un caso vinculante, no es un tema vinculante, porque el único que vincula con carácter absoluto y definitivo, por eso lo que debemos siempre citar en cualquier resolución o en cualquier ley, lo que debemos citar es sentencias del Tribunal Constitucional, que son las que tienen una referencia. Firmeza. Es una referencia, pero en modo alguno vinculante, y máxime que fue interpartes y para el nivel de senadores y en relación a esos aspectos, porque no se fue planteado en función de los demás partidos a la hora del Tribunal Superior Electoral haber más que interpretado, haber recogido lo que plantea el artículo 58,
que ciertamente serían 550 candidaturas, porque se estarían excluyendo las candidaturas dentro del porcentaje de los suplentes de regidores, de los vicealcaldes, que son 158, y el resto se incluye. ¿Qué pasa? Eso no debió ni siquiera plantearse, ni mucho menos ponerse como un preámbulo de lo que es esta resolución. Pero peor aún, sino que la resolución también, y es donde plantea la contradicción, primero trae lo de la sentencia y dice, señores, son 550 las candidaturas que tienen vocación de reserva. Pero entonces trae también el artículo 96, que es el que detalla, es el que habla, el artículo 96 de la ley 2023, de la nueva ley de régimen electoral 20-23, ese artículo 96 detalla entonces los niveles de elección. Y entonces lo ponen como un fundamento de este proceso. Entonces cuando habla de los niveles de elección, los niveles no son los que están contenidos en el 58, sino que tienen una connotación más amplia, porque cuando hablamos del nivel de las alcaldías, incluye los vicealcaldes. Cuando hablamos del nivel, por ejemplo, de los regidores, incluye los suplentes. Entonces, si tú me vas a plantear los niveles, que no habla el 58 y como tal, esa ley posterior no modifica en modo alguno lo que sería esa ley anterior, porque no son aspectos que son contrarios, el 58 y el 96 de la 2023. Pero por el 96 no habla de poner de reserva. No, lo que habla es, lo que da es la connotación, lo que da es la definición de cuáles son los niveles de elección. Y te dice el presidencial con el vicepresidente conjuntamente, y así sucesivamente. Entonces ahí viene la confusión, o sea, tú estás planteando por un lado, estás metiendo algo que no se corresponde con el 58, hablar de los niveles, donde tú no estás considerando a todos los niveles, pero estás haciendo ese planteamiento. Entonces, ahí viene el inconveniente de que la Junta te dice, bueno, un borrador, no debió hablar de borrador el día 3, un borrador que no es un borrador, es un proyecto de resolución. Pero el artículo 27, pero no debe tener esa denominación, y máxime cuando tú 5 días después lo vas a convertir, sin llenar debido proceso administrativo, lo vas a convertir en una resolución. Es decir, que no se llenó tampoco el proceso. No, porque es una debilidad que tienen. ¿Qué dice el artículo 27? Que deben hacer una vista pública, que deben después de consulta ir a una vista pública, después que lo que ellos hicieron. El día 3 te hacen el planteamiento, los partidos mandan sus reparos, y entonces eso debió consensuarse, eso debió verificarse en una vista pública. No hacen la vista pública, sino que 5 días después, el día 8, entonces plantean la resolución. Entonces no debieron en modo alguno, reitero, hablar de niveles, porque el artículo 58 es claro, ni siquiera tienen que estar interpretando, no, es que el 58 dice que las reservas serán de tales y tales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es donde viene el otro problema? Y por eso ellos deberán retirar esa, nosotros criticamos la resolución por la forma en que ha sido concebida, deberán retirarla, deberán hacerle los reparos del lugar, ¿verdad? Porque si hay un escenario, si hay un esquema que precisa, que necesita de legitimidad, ese árbitro que se llama Junta Central Electoral. Pero, Trajano, el tema es que esto ha traído como consecuencia la interpretación de diferentes juristas que dicen que se actuó correctamente y otros, como tú, que dicen que se ha violado el proceso y que no es justo. Entonces, la mayoría de los partidos no están de acuerdo. Sí, la mayoría de los partidos no están de acuerdo con que sea como está concebido, pero también se tiene la idea de que sería una presión de los partidos mayoritarios para que se haga lo que ellos quieran con el tema de las reservas. Entonces ahí hay un dilema. Bueno, a esa parte voy. No es un tema de hacer lo que quieran o no con las reservas. El artículo 58, y pudiera estar esa confusión, por eso reitero, deben retirarla, deben hacer las correcciones de rigor, una especie de adenda aclaratoria, ¿verdad?, de aspectos, no de que se sometan a partidos, porque no es ese el tema, ni demostrar no debilidades. Este gobierno ha metido mucho la pata, y ¿qué tema tiene uno que reconocer? Que en muchos casos han rectificado, y si no tienen razón, no la tienen, y yo creo que esa es la democracia. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde viene? Favorece al PRM y no favorece a los otros partidos. Entonces, bueno, que ese es el dilema, y que por eso... Es que es una resolución, además de todo, insustancial, es una resolución mínima, es una resolución que no aporta al esquema completo de la claridad que se necesita en muchos aspectos, y a eso voy. El artículo 58, y pudiera ser ahí donde está la otra confusión por parte de los partidos, o lo que se presta a confusión,
el artículo 58 hace referencia que no es un asunto excluyente, sino incluyente, ¿verdad? Dice, bueno, esas reservas se utilizarán o podrán utilizarse, o es el sentido de esa reserva, el que sean para su militancia de personas que tú no quieras someter al día a día de lo que pudiera ser una convención para dirigentes de los partidos o para las alianzas, ¿verdad? O para las alianzas, pero no es solo un tema de alianza. El artículo 136 de la ley 2003 es el que tiene que ver con las alianzas, y entonces te dice que tú tienes la posibilidad, el espacio, fuera o al margen con la reserva, tú tienes cómo negociar con todo, hasta con tu 100%, que tú quieras, en todos y cada uno de los niveles. Lo único que tú tienes que hacer para una alianza es que tienes que hacerlo de que el máximo órgano del partido, que son de los requerimientos, lo haga en función de una asamblea general. O sea, tú lo apruebes como si fuera un tema de delegado para seleccionar candidaturas, y eso equivale a lo mismo. Entonces parecería que se puede dar la impresión o que pudieran ir por el camino de, en este caso, supeditar el tema de la reserva única y exclusivamente a las alianzas. Entonces yo creo que debe aclararse en esa resolución que es alianza si se trata de reserva, pero poco importa que se trate o no de reserva, porque también tienen un ecosistema jurídico legal dentro de la misma ley, que es el que le va a dar cobijo en su mayor expresión a todas y cada una de las alianzas, haciendo un partido... ¿Alianza o no? Alianza o no, claro. No. Haciendo un partido, lo que entiendo, un partido puede, porque te den una senaduría, tú puedes apoyar en 10 provincias a otro partido en todas sus candidaturas. Lo que tú tienes que someter eso al escarnio, al escrutinio interno del partido, y que eso se haga en función de los estatutos y depositarlo en la Junta Central Electoral. Entonces han vinculado una cosa con la otra, donde tú dices, necesitamos una prórroga porque con mis reservas es que yo voy a negociar, pero eso es un partido si quiere hacerlo. En el caso del PRM, que tiene cómo llenar los 4.100 y tantas candidaturas que hay, porque son 4.000 y pico. Los partidos no tienen, muchos de ellos, ni siquiera 4.000 y pico de miembros, mucho menos para llenar todas esas candidaturas, y por eso dicen ellos, bueno, es que yo necesito, es que yo preciso de alianza, es que el espacio natural de las alianzas, entienden ellos, no debe ser así, es para la reserva. Eso es para los partidos grandes que lo harían con la reserva. El resto no tiene que hacerlo con la reserva. Entonces esas cosas tienen que aclararse en ese contexto, y para eso hay que retirar. Porque la perturbación es hablar de esa sentencia que no tiene ningún sentido en ese contexto, porque es claro el artículo 58, y más aún también el tema de ese artículo 96 de, por un lado, contradecir lo que es el artículo 58, porque tú no me puedes llevar eso a los niveles de elección, porque los niveles no están comprendidos en el 58. Están sí los segmentos, las candidaturas, que en el fondo sería lo mismo, con las limitaciones que no te incluyen los niveles de que no están los suplentes de regidores, ni están tampoco los vicealcaldes. Trajano, y lo que dice Cristóbal Rodríguez, de que ya el artículo 58, ya hubo 2 sentencias del Tribunal Constitucional. Bueno, eso sí ya sería un tema interpretativo. La sentencia del Tribunal Constitucional es mucho su contenido, no es ni siquiera la parte dispositiva, sino que es la denominada ratio decidendi. Entonces eso sí no tendría cobijo, no tendría sentido aquí, porque ya tú estás planteando en una interpretación que sí tendría entonces que ir a tribunales, y no es el caso. En este caso la Junta Central Electoral lo que está es supeditada estricta y exclusivamente a ese artículo 58, que es el que es mandatorio, y no veo que el Tribunal Constitucional de manera expresa se haya llevado ese. Es una interpretación, es una apreciación de ratio decidendi y de fundamento de alguna de las sentencias la que está planteando Rodríguez en ese caso, que ya es un tema ya de academia, que no le corresponde, no le compete a la Junta Central Electoral, que tiene una ley, que para eso más que resolución, era que iba a cogerse en los términos, eso no necesitaba nada extraordinario, en los términos del artículo 58. El artículo 58, todas las candidaturas, a senadores, a diputados, a síndicos, a alcaldes, a regidores, a vocales y a directores y subdirectores de distritos municipales. Eso es lo que hace las 550 candidaturas, con vocación de reserva. Entonces, el arroz con mango lo ha hecho la Junta Central Electoral. ¿Así? Sí. Es decir, innecesario, es que no tenía que considerarlo el tema de los niveles, porque el artículo 58
ni mucho menos meterse en esa posibilidad, en esa especulación de que esto ha sido modificado por ratio decidendi del Tribunal Constitucional. No, eso es otra consideración que corresponde a los jueces, no a la Junta. La Junta es la ley, eso no necesita desarrollo, esa mecánica en este caso de las reservas. Es la ley que dice cuáles son y quiénes son. Se bastaba, era suficiente. Trajano, con tu permiso, nos vamos a una breve pausa comercial porque tenemos otros temas de interés que tratar contigo en el próximo segmento. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, quien preside la Fundación Justicia y Transparencia. Trajano, hace unos días, con respecto a lo que se ha suscitado en la Cámara de Cuentas, luego de las declaraciones de su presidente, hemos visto lo que han dicho los legisladores. Algunos están de acuerdo con una interpelación, un juicio político, destitución, investigación, etcétera. Y de hecho la Cámara de Diputados ha comenzado a actuar en ese propio sentido. Sin embargo, tú dices como que no procede a hacer ninguna sustituciones ni juicios en estos momentos, porque implicaría un retraso. Explícanos a ver qué es lo que considera como abogado y como fundación. Sí, sobre todo qué considero, porque en modo alguno pudiera ser un juicio de que no procede. Ciertamente procede un juicio político, no destitución. La única forma de destituirlo es a partir de un juicio político que en los términos de la Constitución acusa, investiga, que es lo que se está haciendo en la actualidad, la Cámara de Diputados y finalmente el último espaldarazo, ya el juzgamiento, conducente a la destitución con degradación cívica, es uno de los aspectos que plantea. El juicio político pues lo hace el Senado de la República. Se ha erosionado profusamente lo que es la credibilidad de la Cámara de Cuentas. Lo ideal es que renuncien y den paso a lo que sería la conformación de una nueva Cámara de Cuentas. Repítelo ahí, espérate. Lo ideal sería que renuncien y no evitamos un problema. No que se sometan a juicio político, porque de ahí entonces mi otra consideración. Si no renuncian ante las actuales circunstancias en República Dominicana de que tendríamos que sortear 3 meses para un juicio político y 3 meses más para que eventualmente se pueda proceder a una selección de nuevos integrantes, vamos a estar perdiendo 6 meses, quedarían menos de 1 año y medio y llegarían personas nuevas que a la hora de verificar, de profundizar en qué es lo que van a hacer, de ponerse al día, a tono con lo que encuentren ahí, posiblemente entonces no se haga ninguna auditoría. Entonces yo he dicho que ante las actuales circunstancias de personas que no renuncian, porque no hay esa tradición en República Dominicana, es lamentable. A última hora renunciaron los jueces que fueron interpelados hace unos años. No interpelados, que fueron sometidos a juicio político. Bueno, fueron sometidos. No todos. Hubo uno que quedó y que llevó incluso su caso hasta el Tribunal Constitucional, y es una de las sentencias que hay ahí, de las pocas sentencias, que abordan algunos puntos, algunas pinceladas del juicio político, que también lo declaró al lugar y que es una facultad indelegable y una facultad constitucional que tiene en este caso el Congreso en pleno, Cámara de Diputados y Senadores. Ahora, digo de las actuales circunstancias porque nadie renuncia. Lo ideal era una renuncia porque así no vamos a economizar 3 meses de ese escarceo, de aumentar lo que es esa falta de credibilidad, ese limbo en que está ese órgano ahora mismo. Pero como no renuncian, es el planteamiento que nosotros hemos hecho en atención a que valdría más la zarca que el chivo, por lo que he planteado por esos meses, porque estamos en presencia de una Cámara de Cuentas que tiene grandes inconvenientes y de paso entonces tratar de solventar en función de la misma legalidad. La ley 10-04 de Cámara de Cuentas hace mandatorio de que el Senado cada 2 años revise, ratifique o cambie el bufete directivo. Entonces hemos planteado también que ante esa especie de solución salomónica, porque lo ideal, lo reitero, es la renuncia del Pleno y dar espacio a algo nuevo. Pero ante esa realidad, que el Pleno entonces cambie al presidente por una de las mujeres. Tal vez el presidente se motiva, por lo menos en lo particular él, a renunciar y deja eso que es la manzana de la discordia, porque no solamente tiene los cuestionamientos internos, tiene cuestionamientos graves que erosionan el mismo entorno de Cámara de Cuentas a nivel ya de
de casos aperturados de manera privada en la Procuraduría General de la República por temas, ¿verdad? Éticos, como es el tema de un eventual o posible acoso sexual. Trajano, pero el propio presidente de la Junta, digo de la Cámara de Cuentas actualmente, dice que de 100 auditorías nada más se hacen 7. ¿De qué estamos hablando? Si se pierden 3 o 6 meses, dime. Bueno, ¿De qué nos estamos perdiendo? También es otro de los planteamientos que nosotros hacemos, no solamente de esta Cámara de Cuentas, tradicionalmente, y yo lo hacía en una oportunidad cuando estaba Liceló, hacía un ejercicio y en aquel entonces, a la hora de yo verificar lo ejecutado en términos presupuestarios, ¿verdad? Lo que recibía todos los años Cámara de Cuentas y la auditoría que estaba practicando, una auditoría tenía un costo de más de 10 millones de pesos cada auditoría. En muchos casos, como es el caso de ahora, yo le dije a Ramón, lo que ellos han planteado en lo que era su cronograma, ¿verdad? Sí. Hay auditorías ahí que apenas estamos hablando de instituciones, ayuntamientos que manejan 15 o 20 millones de pesos en el año. Y a la hora de nosotros verificar que eso ha subido exponencialmente por el deficiente rendimiento y el dinero que ejecutan, tiene que costar cada auditoría más yo dije para ser muy conservador, 25 millones, pero no. A la hora de tú hacer ese ejercicio, pues quizá más. No andarán por 50 o 100 millones de pesos cada auditoría, lo que evidencia un fracaso, una inoperancia de ese órgano, que tiene que ser acompañado este proceso de cambio, de reflexión, de lo que se vaya a hacer ahí internamente, acompañado de una eventual reforma que venga a operativizar esto. Se necesita una estructura, se necesitan recursos, se necesita practicar, hacer más auditorías, porque él mismo dice, bueno, del porcentaje que nosotros planteamos que vamos a hacer, que se corresponde apenas con un 2% del universo, de la totalidad de todas las auditorías que deberían hacerse de las cuentas públicas, apenas de ese porcentaje que ellos sacan, tampoco ni siquiera un 2% sacan ellos de ese universo mínimo. Entonces estamos hablando de un rendimiento infinitamente inferior a lo esperado, de 0 punto algo por ciento de lo que es el universo de toda la labor, de todo el trabajo. Entonces todas esas cosas hay que considerarlas con seriedad. Esa es a grandes rasgos la propuesta que nosotros hicimos alrededor de Cámara de Cuentas, en lo que estamos vigilantes, en lo que estamos dando el seguimiento. Solamente habría que arrancar de que los diputados ya tienen un plazo de conformidad con su reglamento de 30 días para proceder al proceso de investigación. Pero la misma ley 1004, ¿qué te dice por un lado? De que esto tiene que hacerse en función del debido proceso, respetando la defensa. Entonces esto se extiende sin mucho inconveniente en 3 meses, lo que sería la labor de Cámara de Diputados por un lado y posteriormente la del Senado de la República. Por eso se necesitaría voluntad política o la voluntad del convencimiento de que puedan renunciar o dar paso a lo que nosotros hemos planteado, cambiar al presidente y ver entonces qué se logra, que pudiera ser el mal menor. Trajano, finalmente, nosotros hablamos del caso del recluso Rudy Roberto Santos Ramírez, que el Listín Diario presenta una versión y que Diario Libre presenta otro, por un lado, de que él aplicó violencia sobre menores, de que fue condenado y fue anulado su caso, o lo que dice el Listín Diario, que él está preso de manera preventiva por un tema de tratar de desalojar a una inquilina. Mira, por lo pronto no se pudiera decir que es de manera preventiva, porque ya hubo una condena, pero una condena que es reveladora de que hay una abismal injusticia alrededor de ese caso. Digo esto porque se condena a 5 años, que pudiera ser excesivo, sobre todo de cara a que real y efectivamente esa persona va a pedir su casa y en ese proceso, no violencia de género, porque violencia de género tiene que haber una relación de dominación. En ese proceso, una menor, que es parte de lo que están en la parte, se entiende, se estima que ejerció violencia porque le habló mal a todas las personas que están ahí, lo que parecería un tema muy traído por los moños. Pero esto se estaría evidenciando en que, y es por lo que esto tiene que llamar a la atención, en que un tribunal, una corte de apelación, anuló con envío esa sentencia y la mandó para que se haga en los términos de la legitimidad, de la legalidad, que parecería supone que ese hombre no debe estar preso. Eso es lo que se está planteando. Entonces creo que sí, que el Listín Diario
investigó objetivamente y van a seguir saliendo ya, porque todo está ahí a la luz, va a aparecer el expediente, está el mismo antecedente de que la Corte dijo que ese hombre no es culpable y que tienen que hacerlo en razón de las nuevas directrices que le está mandando a los tribunales de abajo, que tiene que haber definitivamente que más agilidad, porque estamos hablando ya de 3 años que tiene una persona en ese calvario. Entonces creo que eso hay que examinarlo. Sí, Trajano, no quisiéramos terminar el programa sin que nos hablara de tus aspiraciones para presidir el Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana. Cuéntanos. Sí, hay que decir, ya sé que ya estamos sobre el tiempo, hay que decir que sí, que he decidido aspirar a presidir el Colegio de Abogados de la República Dominicana. A esos fines estamos trabajando, estamos conformando los equipos, estoy motivado en que entendemos que el Colegio de Abogados debe estar marginado de lo que es el entorno político. Yo creo que el colegio es la puerta de entrada a la independencia judicial, lo ha planteado y lo ha reiterado el presidente Abinader, que quiere una justicia independiente. Todo el que es operador de la justicia tiene que ver con el colegio, es de donde salen los abogados. Entonces creo que es hora de que eso tenga los mayores niveles de institucionalidad, que sea un gremio para los abogados, que se estime, se entienda que el abogado es el profesional del derecho, hoy por hoy, que más aporta a lo que es el proceso económico y de progreso de cualquier país, porque es el que le da expresión jurídica, es el que le da certidumbre jurídica y, ¿por qué no?, legitimidad a, reitero, ese proceso a través de los bancos, a través de los contratos, a través de la inversión extranjera. Es un profesional trascendente y como tal tiene que ser objeto de mejor tratamiento. El Colegio de Abogados, que es prestigioso en todas las partes del mundo, debe estar ceñido a lo que es ese interés gremial, sin banderías, sin colores, en donde converjan, en donde participen todos los partidos políticos, que es correcto que tengan esa participación, pero en modo alguno de forma hegemónica, con plancha, como lo han estado planteando desde los partidos y a partir de los partidos en lo que también sería la gobernanza del mismo. Eso tiene que ser abierto, aperturado para todos los abogados. Eso tiene que tener un control estricto de lo que es el ejercicio de los abogados en la República Dominicana. Eso tiene que dar cobertura hoy por hoy a ese gran proyecto que supone entonces una firma electrónica que tenga que ser custodiada por los abogados, porque ya tenemos una ley de medios digitales y tenemos ya también un gobierno electrónico que tiene que insertar con éxito a todos y cada uno de esos abogados en las nuevas tendencias que hoy por hoy tenemos a nivel de áreas emergentes, como la extinción de dominio, el mismo lavado de activos, el tema digital, esa educación permanente y constante que necesitan los abogados, y más aún, señores, la seguridad social. El abogado tiene que tener seguridad social, el abogado tiene que tener una cooperativa, el abogado tiene que tener salud, el abogado tiene que tener todos y cada uno de esos aspectos que para condiciones de vida tienen que estar concretados. Te deseamos éxito, Trajano Vidal Potentini. Éxito. Lo merece.